El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, otras cayeron en terreno pedregoso, otras cayeron entre espinas, otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas 100, otras 60 y otras 30. El que tiene oídos, que oiga. Así comienza La Semilla. Un programa en el cual tú pones la fe y Dios pone el milagro. La Semilla. Muy pero muy buenas noches, querida familia, bienvenidos a este encuentro que tenemos por la 103.1 FM Fire, la radio de bomberos voluntarios. Bienvenidos, ¿cómo están, querida familia? A este encuentro justamente donde 60 minutos vamos a compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, vamos a compartir ese momento que tan bien nos hace para poder edificarnos espiritualmente. Este programa, como dice el eslogan del programa, ¿no? Tú pones la fe y Dios pone el milagro, y hemos denominado este programa, sí, como ya saben, querida familia, como La Semilla. La Semilla. La comunidad, ¿cómo están? Déjenos un mensaje al 2966-623-041, o si no, nos pueden escribir también a través de los comentarios de YouTube. Así que le doy la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando en las diferentes plataformas digitales alrededor del mundo. Un saludo grande para la gente de YouTube, de Spotify, de Google Podcast y a la gente de eBooks, que semana tras semana se van sumando y vamos creciendo no solamente en cantidad, sino también con la disposición de que justamente estamos para esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que muy pronto, querida familia, va a estar apareciendo en las nubes de los cielos nuestro gran Padre Celestial para llevarnos a esa patria celestial. Y capaz vos, querido amigo, querida amiga, que nos estás escuchando por primera vez, te estarás preguntando, te estarás diciendo de qué están hablando esta gente, ¿no? Así que, querida familia, querido amigo, querida amiga que nos estás escuchando por primera vez, decirte que hay un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje en el cual nuestro Señor Jesucristo quiere dártelo, quiere regalarte y quiere justamente que vos formes parte de esa población celestial. ¿Cómo? Aceptándolo. ¿Y cómo se hace eso, Miguel? Muy fácil, querido amigo. En este momento puedes entregar tu vida al Señor Jesucristo. Pero no estoy seguro, tengo muchas preguntas todavía de por medio. Pero la palabra de nuestro Señor Jesucristo justamente dice, ¿no? Ya anticipando lo que tal vez íbamos a poner nosotros como excusa, ¿no? Dice nuestro Señor Jesucristo, porque por fe andamos, no por vista. Así que justamente tenemos que tener fe. Usted, querido amigo, querida amiga, si está escuchando este programa no es casualidad, es porque nuestro Señor Jesucristo ha arbitrado los medios necesarios para que se genere este encuentro donde Él quiere hablarte, hablar a tu corazón, hablar a tu vida, hablar justamente para que puedas revertir todas esas situaciones que estás pasando. ¿Cuáles? Yo no lo sé, solamente vos y nuestro Señor Jesucristo. Y seguramente durante este programa Él va a hablar muy claro a tu vida. Así que quédate con nosotros. Mientras tanto, podés sintonizarnos, podés ya ingresar al canal de YouTube, donde podés suscribirte al canal, darle like, compartir. Ahí también podés dejar tus comentarios y también podés acceder a los enlaces que te llevan a distintas páginas, ¿no? Tenemos enlaces que te llevan justamente a descargar el material de estudio, ¿no? Porque tal vez en esas dudas decís, pero no sé nada de la Biblia. Bueno, ahí está la solución, amigo. En la página de YouTube, usted, querido amigo, querida amiga, puede entrar, hace clic donde dice la palabra mostrar más, y en esos enlaces hay uno que te lleva directamente a poder descargar todo el material bibliográfico. Uno de los materiales bibliográficos que podés descargarlo de manera digital es el estudio del libro de Apocalipsis. Este libro que estamos tocando
en este mes ya vamos por la cuarta lección del estudio del libro de Apocalipsis, que eso ya saben, a partir de la mitad del programa para el adelante va a aparecer el pastor Joel Flores justamente trayendo de una manera clara, precisa y explícita justamente las lecciones del estudio del libro de Apocalipsis. Así que estás a tiempo, ahora ya podés ingresar justamente al canal de YouTube, entrar al enlace, descargás el material y ya te tenés preparado justamente para poder avanzar ahora a las 8:30, 8:35, 20:35. Ya vamos a estar escuchándolo al pastor Joel Flores. Y si no tenés la oportunidad o no te sentís cómodo de bajar el programa de manera digital, nos podés pedir justamente a nosotros a través de la línea de contacto, el 2966-623-041, y te vamos a estar haciendo llegar de manera totalmente gratuita todo el material que necesitas. Te vamos a llevar justamente el estudio bíblico, te vamos a llevar la Biblia, y para que puedas comenzar hoy mismo el estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya podés escribirnos y llamarnos, que vamos a estar acercándonos a tu hogar, ¿no? Por otra parte, decirle también que no solamente vamos a estar compartiendo el estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, sino también unos pequeños bloques que se llaman, el primero es Nuestros hijos y nosotros, y el segundo bloquecito es No solamente de pan vivirá el hombre. Y si eso no es todo, querida familia, también vamos a tener los bloquecitos musicales, estos bloques musicales que nuestro Señor Jesucristo también nos habla, ¿no? A través de cada palabra que sale de esos himnos hermosos, habla a nuestro corazón, nos llena, nos reconforta y nos da fuerza y esperanza para poder seguir adelante. Como dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que comenzamos con el bloquecito musical, ¿les parece, querida familia? Pónganse cómodos, tomen nota, busquen virome, busquen cuadernito y prepárense para que juntos podamos compartir este programa donde tú pones la fe y Dios pone el milagro, y que hemos denominado como La Semilla. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, picante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Estás escuchando La Semilla. Comunícate con nosotros al 2966-623-041.
041. Por una mejor educación integral. Para comprender mejor a los que están muy cerca nuestro. Esto es Nosotros y nuestros hijos. Un enfoque moderno de la problemática familiar en la palabra de la licenciada Mónica Casarramona. Hoy quisiera hablarle de el niño y la lectura. Quizá en su casa no haya problemas con los libros. Quizá sus hijos no tienen ningún problema de acercarse a esos libros, entretenerse, leerlos, gustar de ellos. Pero quizá en su casa puede también suceder lo contrario. Una de las quejas más frecuentes de los padres de hoy es que los niños leen poco, que no les gusta leer, que prefieren mirar televisión. Es verdad que la televisión ocupa el lugar de la lectura en el tiempo y en el cerebro de los niños. Esta es la triste realidad, pero ¿es la única culpable la televisión? ¿Es la única causa de que los niños no se acerquen a los libros? No, obviamente no es la única causa. Como todos los hábitos, el de la lectura también tiene sus raíces en la más tierna infancia. Es en el hogar donde se planta y se cultiva la semilla de la lectura. Si usted pone a su hijo en contacto con libros de relatos, por ejemplo, desde bebé, él aprenderá a hojearlos primero por interés, luego para deleitarse con sus figuras coloridas, aunque no entienda nada. El primer contacto del niño con el libro será netamente visual, será quizá netamente lúdico. Pero si más adelante usted mismo le narra esos relatos y pone en su voz toda la expresión que exige la imaginación infantil, las figuras que el niño ya conoce y ama cobrarán vida y el libro de relatos dejará de ser solo una cosa interesante para transformarse en un compañero cautivante. Si además de eso, usted mismo cultiva el hábito de leer con frecuencia y con placer, cuando su hijo aprenda a leer, los libros serán para él amigos inseparables e inspiradores. Entonces, quédese tranquilo, no los cambiará por las series de dibujos animados o por la fantasciencia de la televisión. El principio educativo que se desprende de todo esto es simple y tan antiguo como el mundo. El ejemplo vuelve a ser el mejor maestro. Usted no necesita forzar al niño para que lea. No necesita comprar los libros más caros o los más llamativos que encuentre en las librerías. Hágale notar espontáneamente la importancia y el valor de la lectura. Para ello usted mismo debe estar convencido de esa importancia y de ese valor. Forme una buena biblioteca con colecciones sobre vida animal y vegetal, sobre curiosidades de la ciencia, geografía, historia del mundo, biografías y relatos inspiradores. Dedique un lugar de la casa para sala de lectura. Cualquier rincón robado a un pasillo, a una escalera o a un desván pueden cumplir esa función, donde el orden y el silencio sean cómplices del encanto de la lectura. Frecuente ese lugar junto a su hijo tantas veces cuantas pueda y hágale sentir al niño que esos libros le pertenecen. No use la lectura solo para tener quieto al pequeño o para entretenerlo mientras usted atiende una visita, porque así le sabrá a obligación o a castigo. Use la lectura como un privilegio para satisfacer las necesidades de la mente y del alma. Así su hijo encontrará un amigo más importante que la televisión. Así será amigo de los libros, no solamente porque esos libros le llenarán un rato de ocio, sino porque le darán vida, porque le darán amistad y especialmente porque le darán nutrición a su intelecto. Recuerde que habituar al niño a leer es un aspecto importante en la educación de nuestros hijos. En la mansión de mi Señor no habrá ya más
Resulta triste estar aquí, muy lejos de mi Redentor, mas morarán con él allí los redimidos por su amor. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. Perfecto amor encontraré en la mansión do Cristo está. Perfecta calma allí tendré y mi alma al fin descansará. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. En su presencia gozaré su inmenso amor, su gran bondad. Feliz con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. Estás escuchando La Semilla. Comunícate con nosotros al 2966-623-041. Así como la vida precisa del pan cotidiano para su sustento, su corazón también necesita la paz y la fortaleza espiritual que provienen de Dios. Por eso nos complacemos en presentar No solo de pan vivirá el hombre. Una visión trascendente de la vida con Marcos Caro. Muchas gracias. Qué triste resulta escuchar a través de los distintos medios la información sobre el aumento de la tasa de suicidio entre los adolescentes. ¿Qué hizo o qué dejó de hacer una sociedad para que los que empiezan a desprenderse de su familia decidan que no vale la pena seguir viviendo? Tienen el pelo largo, son ruidosos, les gusta divertirse, la amistad vale mucho, visten preferentemente a la moda y en algunos momentos son grandes emprendedores. En otras los vemos en su cuarto, con todo desparramado por el suelo, escuchando a su grupo musical favorito. Sí, son nuestros adolescentes que quieren vivir y ser felices en un mundo complicado por la competencia, el maltrato, las drogas, el alcohol. Son esos mismos que cuando están tristes lloran, como cuando eran pequeños, y piden ayuda a mamá o a papá. Existen, lamentablemente, muchos adolescentes que se quitan la vida. Muchas pueden ser las causas, pero la mira está puesta en la familia. Quizá nuestro hijo o nuestra hija viven con nosotros, conocemos sus gustos, hablamos con ellos, pero puede suceder que la familia no haga ver a sus hijos el sentido de la vida y el valor que ésta tiene. Muchas han sido las familias en que los chicos optan por el suicidio, tal vez como una forma de llamar la atención y mantenerse en el recuerdo de sus queridos para siempre. Desesperanza, dolor por vivir, pensamientos sobre la muerte, baja autoestima, son algunos de los elementos o indicios
que saltan a la vista en un adolescente que puede estar a las puertas de un suicidio. Y todos debemos ser responsables en este asunto. La prevención es fundamental. ¿Cómo lograrla? Hablando del tema clara y concretamente. Mostrar a nuestros hijos lo bueno que es vivir, no menospreciar sus logros, sus esfuerzos o sus intentos por salir adelante. Mostrarles que es muy bueno que Él exista y quererlo mucho. Recuerde que los hijos, como dice el Sagrado Libro, son herencia de Dios. Un legado que no es nuestro, pero que requiere de atención y mucho amor. Sí, sobre todo de amor, porque si nos olvidamos del amor y no lo expresamos, ¿cómo podremos lograr que nuestros adolescentes y jóvenes sean alegres, amen la vida, crezcan bien desarrollados en una atmósfera de calidez, seguridad y contención? Puede desaparecer todo, pero si permanece el amor, estaremos, con la bendición de Dios, construyendo y fortaleciendo la vida. Esta es una tarea de todos y creo que vale la pena. Piénselo. Hasta nuestro próximo encuentro. Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo, que me está probando, llevará me salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación.
Estás escuchando La Semilla. Comunícate con nosotros al 2966 623 041. La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios junto al pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil. Y qué bendición que podamos estar juntos una vez más aquí para poder comprender las grandes verdades y la revelación de Jesucristo que llegó para nosotros a través de Juan en el libro de Apocalipsis. Bienvenido. En esta temporada estamos viendo, descifrando capítulo por capítulo este fascinante libro que habla sobre esperanza. Y hoy vamos a situarnos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Bienvenido, que Dios te bendiga y juntos vamos a sumergirnos en este mar maravilloso de conocimiento donde vamos a conocer más sobre Jesús y sobre su revelación para con nosotros. Gran abrazo para ti y bienvenida, Aileen. Muchísimas gracias, Pastor Joel. Siempre un gusto saludarlos, saludar a nuestra querida audiencia. Y yo sé que están, al igual que yo, ansiosos ya para poder una vez más aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Así es, y hoy quiero comentarte que el tema de hoy va a ser dividido en dos partes. Capítulo 6, por la extensión de símbolos que tiene, vamos a poder usar por lo menos 2 capítulos. Hoy veremos sobre los 4 primeros sellos, aunque son 7 sellos, y luego en el próximo programa vamos a ver los 3 sellos faltantes. Y antes, como ya sabes, tú puedes acompañarnos en esta temporada estudiando el libro de Daniel con una revista que es totalmente gratis y hoy puede ser tuya de una manera fácil. ¿Qué revista es, Aileen? Pastor, yo la tengo aquí en mis manos en este momento, este hermosísimo material titulado precisamente Apocalipsis a todo color. Contiene todos los capítulos que estamos estudiando en esta temporada de Biblia Fácil y tú puedes acompañar el programa también con esta revista en mano. Es totalmente gratis, es un regalo de nuevo tiempo para ti. Para nuestros amigos que no están viendo esta transmisión, solo están escuchando por la radio, la portada de esta revista es el tema que hoy hablaremos. Sobre los 7 sellos, pero en la portada están los 4 primeros caballos que vamos a estudiar hoy, que representa. Además, nosotros también te invitamos a visitar una iglesia adventista del séptimo día. Antes de hacerte esa invitación, quiero decirte que la revista puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 98100 1460. Envíanos un WhatsApp ahora mismo y recíbelo totalmente gratis. Ahora sí, estás invitado para profundizar este conocimiento en una iglesia adventista del séptimo día. ¿Cómo encuentro una iglesia, Aileen? Muy, pero muy fácil, Pastor Joel, amigos. Tú puedes encontrar una iglesia adventista del séptimo día que te quede más cerquita de tu casa, y en tu barrio, en tu ciudad. Para poder encontrarla hay un sitio web que te puede ayudar, puede ser muy útil para ti. Anota muy bien este sitio web, encuentreunaiglesia.com. Voy a repetir, encuentreunaiglesia.com, todo junto. Cuando vayas, no te olvides, a las primeras personas que veas, diles que Radio Nuevo Tiempo te invitó. Te estaremos esperando con los brazos abiertos. En el programa anterior vimos que había un libro sellado en la mano de Dios. Nadie lo podía abrir y Juan lloraba por descubrir qué había en el libro. Uno de los 24 ancianos se acercó para decirle: hay alguien que es digno. Y ese alguien que es digno era Cristo. Que Él venció, que Él fue inmolado y Él pagó nuestra redención. ¿Qué cosa hay en ese libro? ¿Qué cosa había? Pues allí vamos a descubrir qué cosa sucede cada vez que se abre un sello. Porque hoy vamos a descubrir un principio fundamental cuando estudiamos la profecía. Hay episodios que se repiten con diferentes imágenes. No son novedades en cuestión a símbolos o en cuestión a fechas, pero sí en cuestión o en relación a detalles. Por ejemplo, hoy vamos a descubrir que los 7 sellos descritos en Apocalipsis 6 llevan el mismo periodo de las 7 iglesias. ¿Cuál es la diferencia?
Mientras que las 7 iglesias habla sobre el problema interno de la iglesia, los 7 sellos va a hablar sobre el problema externo, político y social que la iglesia viviría desde el tiempo de Jesús hasta el tiempo del fin. Vamos a ver poderes en conflicto y cómo este conflicto es visto desde otro punto de vista. Así que para abrir la Biblia, para descubrir estos sellos, vamos a pedir dirección divina. Querido Dios, estamos una vez más listos para abrir tu palabra y poder encontrar esperanza. Que a través de los sellos podamos ver un Dios al control de la historia y un Dios que dirige a su iglesia. Toma nuestra vida, ayúdanos a comprender, en el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Estamos listos para poder comenzar este segmento con Biblia en mano. Toma tu Biblia también en este momento y acompáñanos en la reflexión, la lectura, la interpretación del día de hoy. Pastor Joel se encuentra listo. Y estoy en el capítulo 6 de Apocalipsis, Aileen, y ahí vamos todos juntos hoy. Perfecto, entonces, Pastor, debo confesar que este es uno de los libros de la Biblia que más me llama la atención porque, como veíamos y mencionaba usted, se van a abrir los sellos, ¿no? Y vamos a ver que todo ese simbolismo tiene un significado. Nada está velado y hoy vamos a revelar misterios que ya están en la Biblia en realidad. ¿No es así? Pastor, vamos con el primer sello. ¿Qué vio Juan cuando el Cordero precisamente abrió ese primer sello? Entonces ya vimos que el libro tiene 7 sellos, solo que cada vez que se abre un sello aparece una escena. Capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: cuando el Cordero, es decir Jesús, abrió uno de los sellos, oí uno de los 4 seres vivientes que me dijo: ven y mira. Miré un caballo blanco y el que le montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Eso es todo. Ese es el primer sello. Debemos recordar que aquí, en los 7 sellos, los 4 primeros habla de 4 caballos con sus jinetes que salen para cumplir una misión. Me llama la atención porque el primer caballo es de color blanco y el que lo montaba tenía un arco, tenía una corona, salió venciendo y para vencer. Esto es un hermoso simbolismo, ya que esto también retrata, allá en el primer siglo, todos los generales romanos, cuando volvían de la batalla, ganando, victoriosos, siempre tenían en una mano un arco y también tenían la corona que es símbolo de victoria. ¿A quién representa este primer sello? Pues representa a la victoria del cristianismo. Recuerda que la corona de esa victoria sucedió allá en la cruz. Y cuando dice que salió venciendo y para vencer, está haciendo representación a Jesús, que venció a la muerte y sale para conquistar y ganar corazones para su reino. Allá en el primer siglo, por lo menos habían 5 millones de cristianos solamente en el Imperio Romano. Solo que esto cada vez iba progresando y sobrepasó incluso las fronteras allá en Roma. Cuando el Espíritu Santo fue derramado en el Pentecostés, ese evangelio se extendió de una manera extraordinaria por todo el mundo. No había manera de parar. Entonces, como ya dijimos que hay fechas paralelas, este primer sello correspondería a la primera iglesia. ¿Recuerdas que ya en algunos capítulos anteriores vimos que la primera iglesia es la iglesia de Éfeso, una iglesia pura, una iglesia que se mantiene a la verdad? Y ese periodo va desde el año 31 hasta el año 100, que es donde Juan muere aproximadamente en ese año. Entonces aquí está hablando del poder del evangelio, está hablando de la conquista de Cristo y cómo el evangelio se extendió. ¿Y por qué blanco? Porque la iglesia mantuvo su pureza a la doctrina y a las enseñanzas de Jesús. Pastor, qué impresionante ver que la historia está tan relacionada, ¿no? La historia de la humanidad. Y justamente la profecía es un adelanto de la historia. Y la historia es la comprobación de lo que la profecía ya mencionaba. Exactamente. Queremos entonces saber qué fue lo que sucedió. Queremos ver ahora qué fue lo que sucedió cuando el Cordero abrió el segundo sello. Vamos al segundo. Versículo 3 dice así: y miré y aquí un segundo sello. Y oía un ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, color rojo o color bermejo, dice otras versiones, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Wow. Aquí ya está llena de simbolismos.
Caballo rojo siempre está asociado a conflictos, a guerras. Ahora, rojo representa sangre. ¿A qué periodo de la historia representa esto? Representa ese periodo donde el Imperio Romano, con sus emperadores, llevaron una terrible persecución a todos los cristianos. Los cristianos fueron víctimas de la intolerancia hacia la fe de ellos. Incluso allí el texto dice que se le fue permitido. No hay nada de lo que acontezca en la historia de este mundo que no sea permitido por Dios. Solo que esta permisión incluso llevaría a la muerte. Dice que unos a otros se matarían. ¿Qué cosa sucede? Después del año 100, de ese primer periodo de la iglesia de Éfeso incluso, se abre este segundo sello. Y en este segundo sello vamos a ver que esa pureza ahora va a entrar en conflicto. Va a ser sustituido por un espíritu de controversia. Incluso los cristianos van a empezar a odiarse, a matarse entre ellos. Fue en este periodo que ocurre el martirio de millares de cristianos por amor al evangelio. ¿Qué periodo de la historia? Cuando vamos a la historia, este segundo sello se abre en el año 100, cuando termina justo el primer sello, y va hasta el año 313. ¿Qué ocurre en el año 313? En el año 313 aparece un emperador para firmar un decreto que los cristianos no deben ser más perseguidos. Termina oficialmente la persecución. Eso se conoce como el Edicto de Milán. Sin embargo, fue apenas un breve periodo de paz que vamos a ver que trajo mayores problemas incluso a la iglesia cuando veamos los próximos sellos. Bueno, ya queremos saber entonces qué es lo que sucede y lo que el apóstol Juan ve cuando el Cordero abre precisamente el tercer sello. Ailín, hay que recordar mucho el año 313, porque Constantino, cuando da la orden para que cesen las persecuciones a la verdad, era una estrategia diabólica. Porque mientras más cristianos morían, más cristianos se levantaban. Cuando cesan las persecuciones, la iglesia empieza a negociar su fe. Y vamos a ver qué ocurre. Versículo 5. Cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en su mano, y una voz de en medio de los cuatro seres vivientes decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ojo, aquí hay varios símbolos que nosotros tenemos que analizar. Primero, si el caballo blanco representa la pureza del evangelio, negro significa la contaminación del evangelio. Ahora, ¿cómo se contaminó el evangelio? Ojo con lo que te voy a decir, mucha atención. Cuando la iglesia se unió al Estado, el poder religioso se unió al poder civil. ¿Cuándo se dio eso? Hubo un personaje en la historia que todos recordamos, llamado Constantino. Ya te dije que no olvides el año 313. ¿Qué sucede? Después del año 313, Constantino oficializa el cristianismo como religión del Estado. Ojo, él allí oficializa. ¿Y qué sucede allí? Antes el cristianismo quería conquistar a Roma, pero ahora se volteó la tortilla, porque es Roma quien conquista el cristianismo. Y sabes, este espíritu de comercialización y de materialismo envolvió a la iglesia. Pero ¿cuál fue el peligro? En que cuando se mezclaron estos dos poderes, varias doctrinas paganas ingresaron a la iglesia. Por eso es caballo negro, porque se contaminó. Lo que era puro, ahora se contaminó. ¿Sabes que esto era una estrategia diabólica? El diablo se dio cuenta que mientras más mataba, más cristianos se levantaban. Entonces dijo: no más voy a matar cristianos, voy a mezclar la verdad con las tradiciones, con las mentiras. Ahora te voy a contar un poquito la historia y quiero que, si tienes un papel, tomes nota de las siguientes fechas y lo compruebes en cualquier libro de historia. Fíjate una cosa. Constantino fue un emperador que en el año 313 él firma el decreto, que es el Edicto de Milán, para poder cesar las persecuciones. Él se convirtió falsamente al cristianismo. Dice la historia que él fue bautizado por el Papa Silvestre o por el obispo Silvestre. ¿Y qué cosa sucede? Al convertirse al cristianismo solo por estrategia, él empieza a introducir al cristianismo tradiciones extrañas. Te voy a decir una, probablemente para ti esto nunca te hayan contado.
en el año 321, él dijo que debemos adorar el día del sol, que es el día domingo, y él dio un decreto el 7 de marzo del año 321. Ahora, fíjate que esto fue un decreto, solamente fue una jugada política. ¿Por qué razón? ¿Por qué se convirtió al cristianismo Constantino? Porque él vio que como su imperio estaba lleno de cristianos, él dijo, mejor me voy a aliar con ellos. Y ahora, para poder contentar al cristiano y para poder contentar al romano, vamos a jugar con los 2 días. Los cristianos sí quieren que sigan guardando el día sábado, pero también los otros tienen otro día para guardar y que sea el domingo. Y de allí viene, fue el día del emperador, el día del señor emperador, el día domingo. ¿Y sabes por qué colocó ese día como día de adoración a partir del 7 de marzo del año 321? Porque él tenía una religión que era la religión mitraísta. Y los mitraístas adoran al sol. ¿Y qué día adoran al sol? En el día domingo. Incluso allí en inglés la palabra domingo es Sunday, día del sol. Ahora, préstame atención. Una ley civil luego se convierte en una ley religiosa. ¿Qué sucede? En el año 364, en el concilio de Nicea, se oficializa el domingo como Día del Señor. ¿Quién lo impuso? Constantino. No, esto no está en la Biblia. ¿Te das cuenta cómo se fue contaminando aquella iglesia pura? En el año 370 comienza el culto a los santos. En el año 400 la oración a los difuntos. En el año 530 comienza el dogma del purgatorio. Y así se fue contaminando. Fue un periodo de tiniebla, de apostasía, de doctrinas erróneas. Ahora, dice que este jinete tenía una balanza en su mano. Balanza es sinónimo de juicio. Quiere decir que quienes vivieran en esta época del caballo negro, ellos están advertidos que hay un juicio venidero y que cada persona será pesada de acuerdo a sus decisiones. Ahora, ¿qué cosa sucede? Hay una voz que dice, no dañéis el aceite. Primero hay una voz que dice, el trigo está muy caro. ¿Por qué? Porque dice que por un denario para que tengas idea, el salario de un jornalero, de un peón en un día. Un denario. Y con eso apenas se podía comprar 600 gramos de trigo, ni siquiera 1 kilo. Sin embargo, la cebada había en abundancia. Con un denario podías comprar hasta 2 kilos o 3 kilos. Ahora, ¿qué cosa representa eso? Mira, ve, la cebada en este tiempo era consumida por los pobres y el trigo por los nobles. ¿Correcto? ¿Y por qué el trigo es más caro? ¿Por qué hay escasez? Porque resulta que aquí hay un periodo de hambruna no física, sino espiritual. Entonces el trigo es representado por el evangelio puro, que es la palabra de Dios, que ahora empieza a escasear. ¿Por qué? Porque las tradiciones empiezan a colocarse en lugar de la palabra de Dios. Entonces el trigo es muy caro, porque la persona que quiere beber de la fuente que es la palabra de Dios, ahora tiene que ser perseguida, tiene que pagar un precio. Y la cebada representa pues las tradiciones, que era obviamente más barato. Sin embargo, allí dice que hay una voz que dice, no hagáis daño al aceite. Aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Y el vino es el símbolo de la sangre de Cristo. Quiere decir que aunque hay hambruna espiritual, el Espíritu Santo continúa enseñando a aquellos que tienen un corazón sincero acerca del sacrificio de Jesús. Y es maravilloso que Dios, aunque permitió el otro conflicto, porque es Satanás quien está detrás de todo eso, Él no permitió que se dañe el aceite ni el vino. Quiere decir, el Espíritu Santo continuaba enseñando a los fieles, sinceros hijos de Dios, aún en una época donde las tradiciones eran más importantes que la palabra de Dios, donde dogmas paganas se introdujeron dentro del cristianismo. Entonces, la época del caballo negro representa esa época de oscurantismo, de tinieblas morales y espirituales. Pastor, es impresionante ver cómo la historia está asociada a la profecía, viceversa. Y bueno, hemos visto ya los primeros 3 sellos, los primeros 3 caballos también. Exacto. Ya vimos que cada uno tiene un color, representan alguna parte de la historia de la iglesia también. Y vamos con el 4 sello, que es lo que ve el apóstol Juan cuando el Cordero abre precisamente este 4 sello. Vamos allá entonces. Bueno, entonces el 3er sello estaría ligado al periodo de la tercera iglesia. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver qué cosa sucede en el 4 sello. Cuarto sello, vemos a partir del versículo 7, dice así:
Cuando abrí el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, un caballo amarillo. Ojo con el color. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, escucha esto con atención, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¿Qué representa este cuarto caballo y cuarto sello? La degradación total de la fe. El que le sigue es la muerte. Ojo, primero hay mortandad espiritual por falta de alimento espiritual, que ya vimos que en el tercer sello se inició. Este color de caballo dice que es pálido. Pálido se pone una planta cuando no recibe la luz del sol. Esta gente, por no recibir el sol de justicia que es Cristo, la palabra de Dios, empezó a morir y el mundo quedó en tinieblas. Tú ya escuchaste hablar sobre la edad oscura, sobre la edad media, sobre la edad de persecuciones, pues es esta. ¿Por qué? ¿Cómo es que es representado esto? Fíjate, este periodo del caballo amarillo, caballo pálido, representa o simboliza la obra diabólica contra los hijos de Dios. ¿Qué cosa sucede? Justamente este periodo abarca desde el año 538. ¿Tú sabes qué sucede en el año 538? Déjame contarte un poquito la historia. Roma era un imperio poderoso, mientras sus emperadores, junto a todo su ejército, hacían de su capital uno de los imperios más seguros. Uno de los emperadores tuvo la gran idea de mover la sede del imperio, nosotros hemos estudiado eso en historia, a una ciudad llamada Constantinopla. ¿Recuerdas eso? Ocurrió en el año 330 después de Cristo. Resulta que cuando trasladó el imperio o la capital a Constantinopla, Roma empezó a debilitarse. Y a partir del año 352, 10 tribus extranjeras empezaron a invadir el imperio romano. Y en el año 476, Odoacro, que era un líder de las tribus, vence al último emperador romano. ¿Sabes quién fue el último emperador romano? Rómulo Augusto. Y cuando lo vence en el año de 476, Roma imperial deja de ser Roma imperial y Roma imperial se transforma en otra fase, en una Roma religiosa. ¿Por qué? Porque te recuerdo que a partir del año 533, Justiniano había dicho que el obispo es la cabeza de todas las iglesias, pero habían 3 tribus que no estaban de acuerdo con ello. Te estoy hablando justamente después de que estas 10 tribus bárbaras conquistaron a Roma. Entonces ahí dice, ¿quién es la cabeza? ¿Quién va a ocupar la silla del emperador? ¿Sabes quién ocupó la silla del emperador? El obispo. Y todos los que estaban alrededor, empezaron a llamar a quien ocupó la silla del emperador, ¿cómo le llamaron? Santo Señor. Porque recuerda que los emperadores se consideraban dioses. Y de allí viene incluso la palabra papa, el mayor obispo. Solo que en el año 533, cuando él fue declarado cabeza de todas las iglesias, hubieron 3 tribus bárbaras que no estuvieron de acuerdo. En el año 538 es destruida la última tribu bárbara o tribu extranjera. Y a partir del año 538, cuando la última tribu es destruida, que fue los ostrogodos, comienza la supremacía papal. Y eso estaba profetizado en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver un poco más adelante. Dice que tendrá supremacía por 1260 años. Y si vas a la historia, justamente 1260 años contando, desde el año 538, que sube al trono, sube a la silla de los Césares, hasta el año 1798. ¿Qué sucede en 1798? El Papa Pío VI, mientras estaba celebrando su coronación en la Capilla Sixtina, vino Napoleón Bonaparte, Berthier, mandado por Napoleón Bonaparte, para tomarle prisionero al Papa Pío VI y quitarle toda la autoridad. Allí se acabó toda su hegemonía. Pero durante esos 12 siglos, 1260 años, los hijos de Dios murieron a espada. Murieron con fieras salvajes. Te recuerdo que en 1517 aparece Martín Lutero colocando sus 95 tesis allí en el castillo de Wittenberg. ¿Protestando contra qué? Él quería llevar al pueblo a la Biblia. ¿Por qué? Hasta esa altura se estaba vendiendo el perdón con las llamadas indulgencias.
Es en este periodo donde la tradición estaba por encima de la palabra de Dios. Entonces el cristianismo fue corrompido por completo. Allí apareció que la confesión auricular al sacerdote. ¿De dónde apareció eso? No está en la Biblia. Apareció la Santa Inquisición, que yo no sé por qué es santa, para poder destruir a aquel que no concordaba con la iglesia romana. Es decir, aquel que quería ser fiel y leal a la palabra de Dios era muerto. ¿En qué periodo? En esos 1260 años. Hasta que apareció en el año 1517 la Reforma, o un grupo de personas que fueron levantadas por Dios para llevar una vez más al pueblo a la palabra de Dios. Y gente dio su vida. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de John Hus, 1414? Él murió quemado en una plaza pública, llamado hereje. ¿Por qué? Por ser fiel a la palabra de Dios, por no hacer caso a lo que el sistema papal decía. ¿Te acuerdas de Jerónimo y de otros personajes que dieron su vida por su fe? Entonces, este caballo amarillo representa ese periodo de persecución. Por eso dice que la muerte le sigue. Hay persecución para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Sabes que este cuarto periodo hace referencia justamente a la cuarta iglesia que ya vimos en algunos programas anteriores. Esa época donde no solamente hay oscurantismo, sino también persecución. ¿Sabes por qué doy gloria a Dios? Porque Dios siempre tuvo un pueblo fiel. No fueron muchos, fueron poquitos, pero esos poquitos se mantuvieron fieles a la verdad, no importa las amenazas que el diablo pueda ocasionarles. Pastor Joel, muchísimas gracias por ayudarnos a entender más sobre ese tema y ya estamos ansiosos para ver la segunda parte. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa, sí, para ya ir concluyendo con nuestro programa, así que quédate con nosotros que enseguida retornamos con mucho más aquí en Biblia Fácil. Ya retornamos con Biblia Fácil. Quiero saber sobre los eventos finales, pero no logro entender el libro de Apocalipsis. Puedes pedir la revista Apocalipsis. Allí se explican los significados del libro usando la propia Biblia como intérprete y es gratis. ¿Y cómo lo pido? A través de WhatsApp de la Escuela Bíblica. Te paso el número: +55 1298 100 1460. La revista Apocalipsis es un regalo de nuevo tiempo para ti. Estás escuchando Biblia Fácil. ¿Ya te diste cuenta que todo lo que hoy los libros de historia nos revelan, nosotros leemos como historia, ya estaba en la profecía? Se dice que la profecía es un adelanto de la historia y la historia es la confirmación de la profecía. Por eso es que qué lindo es poder comprender la profecía, porque ella nos revela el futuro. Y si sabemos el futuro, no tenemos miedo porque sabemos que Dios está al control de todo ello. Por nuestra parte, solamente se demanda fidelidad, entrega y compromiso, porque la mayor necesidad de nuestra generación, de nuestro mundo a través de toda la historia, siempre fue de hombres que no se compren ni se vendan, hombres que se mantengan fieles y leales a la verdad, aunque se desplomen los cielos. ¿Tú quieres ponerte siempre de parte de la verdad? ¿Tú quieres profundizar más en la palabra de Dios para conocer el futuro y no temer el futuro? Entonces, vamos juntos a pedir que Dios nos pueda seguir revelando a través de su palabra y dejemos que Dios también pueda dirigir el transcurso de nuestra vida. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra nos revela todo lo que la historia ya hoy nos confirma. Gracias porque ya encontramos esperanza. Vemos a un Dios que está al control de todo. Y vimos a tus hijos fieles. No importa las circunstancias, que estuvieron dispuestos incluso a entregar su vida para negar su fe. Ayúdanos a tener esa fe, ese relacionamiento contigo, que finalmente nos prepara para una eternidad a tu lado. En el nombre de Jesús. Amén.
Bien, querida familia, hemos llegado al final de este encuentro del programa La Semilla numeral 136. Agradecerles porque han estado con nosotros, porque se quedaron ahí, aquellos que están escuchando por primera vez y le gustó justamente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cada vez vamos descubriendo este libro tan maravilloso que la historia tal vez de alguna u otra forma se ha encargado de ponerle suspenso, de ponerle temor, de ponerle terror al libro, pero en realidad lo que es una carta de amor, es una carta donde nos anticipa los acontecimientos finales de la historia de la humanidad y donde nos expone y nos explaya justamente cuál es la promesa por la cual estamos presentes, ¿no? De que pronto nuestro Señor Jesucristo regresará para llevarnos, para transformar esta tierra y volverla a hacer desde cero, ¿no? Y ya sin pecado, sin dolor, sin tristeza, vamos a poder compartir junto con nuestro Señor Jesucristo. Y si lo agarraste a la mitad, al final y no estás entendiendo lo que estoy diciendo, te invito a que busques este programa en el canal de YouTube, en el de Spotify, en el de Google Podcast o en el de eBooks como La Semilla numeral 136. Y ahí vas a tener los 136 programas de La Semilla completitos, donde en una etapa tuvimos entrevista, en otra etapa tuvimos al amigo Guillermo Domínguez, que se encargaba de traer unos temas y profundizar justamente temas espirituales, traído o trasladado, ¿no?, al ámbito común del que nosotros conocemos. Así que la verdad que es un canal y la programación de La Semilla ha dirigido a nuestro Señor Jesucristo de una manera tan sabia y tan rica que no tiene ningún programa desperdicio. Así que lo invitamos a que pueda justamente revivir este programa y todos los anteriores. De nuestra parte ha sido todo, y dejarle la invitación para que, como decía el pastor Joel Flores en su exposición sobre el libro de Apocalipsis, en esta primera parte de los 7 sellos, que puedan justamente descargar el material a través del enlace que está ahí descrito en YouTube, o si no, nos pueden escribir al 2966-623-041 y vamos a hacerle llegar totalmente gratuito el material para que usted pueda estudiar. Y me decís, Miguel, la verdad, estoy contento, pero me falta la Biblia. No te hagas problema, te vamos a hacer llegar la Biblia. Y me vas a decir, Miguel, mira, está dura la situación, pero no tengo virome. Te vamos a hacer llegar la virome también, así que no te podés perder. Y si necesitas a alguien que te apoye, que te guíe y que colabores con vos para que puedas aprender más rápido, no hay problema. También van a haber instructores o instructoras bíblicas, dependiendo, ¿no?, de quién se trate. Vamos a compartir para que te pueda llevar de la mano a nuestro Señor Jesucristo a entender y comprender cuál es su mensaje. Gracias a todos los que están escuchando desde el otro lado. Decirles que le mando un fuerte abrazo, Dios lo bendiga enormemente y nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 20 horas en este programa donde tú pones la fe y Dios pone el milagro, y que hemos denominado como La Semilla. El Señor viene pronto y debemos estar preparados para salir a su encuentro en paz. Resolvamos hacer todo lo que podamos para impartir luz a los que nos rodean. Debemos estar listos y esperar su venida. Cuán glorioso será verle y recibir la bienvenida como sus redimidos. No el corazón se turbe, cree siempre en Dios y en mí. En los cielos para ti hay mansiones, allí para ti lugar habrá. Jesús, ya viene, estás listo. Jesús, ya viene, estás listo. Esperando estás, si llegará hoy. Jesús, ya viene, estás listo.
¿Qué es lo que esperas? Dime, todo te lo ofrece el Señor. Con amor te da su vida entera. Jesús ya muy pronto volverá. Jesús ya viene, estás listo. Jesús ya viene, estás listo. Esperando estás, si llegará hoy. Jesús ya viene, estás A veces nosotros evaluamos nuestra vida por el dinero. Tienes dinero y porque tienes dinero crees que ya está todo resuelto. O entonces piensas que si tuvieras dinero ya no tendrías problemas. Un día de esos yo hablé con uno de los hombres más ricos del Brasil. Nunca quiso saber nada de religión. Su vida está mal. En las noches no puede dormir. Comenzó tomando una pastilla para dormir, ahora ya está tomando 4 o 5 pastillas. Y él me dijo: pastor, usted sabe que yo tengo dinero. Le puede parecer incoherente lo que voy a decir, pero con todo el dinero que tengo, con todo lo que soy, yo soy infeliz. Yo no tengo paz en mi corazón. Hay noches que yo no puedo dormir y me pregunto: ¿qué he hecho de mal? No he hecho nada de malo. ¿Qué me falta? ¿Sabe lo que le falta? Es Jesús. Aunque usted no crea, usted salió de las manos de Dios. Y si usted no se vuelve a Dios, nunca va a ser feliz. Puede viajar por el mundo buscando la salida, no la va a encontrar. Puede pagar los más caros psicoanalistas del mundo, usted no va a poder encontrar la salida. Usted puede no querer tener sueño, más va a tener sueño. Porque eso no depende de usted, es que usted es así, aunque no quiera reconocerlo. Vamos a decir que usted diga: no creo en el hambre, no creo en el hambre. Por más que grite que no cree en el hambre, va a tener hambre. Porque eso no depende de usted. Usted es un ser religioso, salió de las manos de Dios. Y aunque usted diga: Dios no existe, su alma tiene sed y hambre de Dios. Y nunca va a ser completo hasta que no se devuelva a Dios. Estás escuchando La Semilla,